Se piensa, el ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Bueno, no exactamente la anula. Ahorita vamos a hablar, si le parece, del tema. De esta manera, el al ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez Potisek, por suspender indefinidamente el plan B electoral. No lo está echando al bote de la basura. Se está discutiendo y dicen lo que se discute, se hace una suspensión indefinida, por lo que afecta el que se esté aplicando esta medida que es el plan B en lo que había decidido el Congreso. Recordemos que la última puerta del país en estos términos es la Corte. Advirtió que cuenta con un plan C, el cual yo diría que es un llamado, más bien es una arenga, más bien es el presidente militante a no votar por lo que él describió el bloque conservador. Yo diría, señora, señor, si usted es conservador y quiere votar, vótele, ¿no? Pero aquí no se vale que nos digan materia. En otras lo entiendo, pero en esta, yo ahí sí no lo comparto, cada quien es libre de hacer lo que quiera y en este sentido es que hemos crecido, a veces muy lentamente, pero hemos crecido como nación. El viernes, el ministro otorgó una suspensión indefinida contra toda la reforma electoral. La Corte justificó la medida al considerar que el Plan B plantea una posible violación de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Bueno, a una semana que cambie, ahí está el otro escenario, a una semana que cambie la presidencia y la integración del Consejo General del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello agradeció a todos los directivos e hizo un resumen de su paso por el instituto en estos 9 años. Hoy la Junta General Ejecutiva del INE, integrada por todos sus directivos, cerraron la última reunión con Lorenzo Córdoba como presidente, a quien despidieron con consensos de aplausos. Bueno, ¿qué pasó en otro escenario? En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política presentó una iniciativa para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de que no pueda emitir sentencias con acciones afirmativas en beneficio de la paridad de género o de grupos vulnerables. La propuesta incluye quitar al tribunal la facultad de resolver los actos y demás determinaciones de la Cámara de Diputados y Senadores. Asunto controvertido, como usted lo puede imaginar. Bueno, más bien hablemos del plan B, se excedió, ¿no? Se extralimitó, como dicen el ministro Javier Lainez. Veamos el tema de las elecciones, de la selección al interior del INE, veamos si no importa que sea simpatizante de Morena la presidenta del INE, todo eso si le parece. Le hemos pedido, vamos a hablar, le hemos pedido a Sergio Charbel Olvera Rangel, él es doctor de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Constitucional. Bueno, Sergio, ¿cómo has estado? Gracias, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio. Con mucho gusto. Gracias. A ver, empecemos, si te parece, Sergio, empecemos con el tema de lo que el presidente dijo en la mañana y déjame decirte lo que algunos senadores de Morena en un programa que tenemos en el canal del Congreso nos dijeron esta mañana. Se excedió, se extralimitó el ministro Javier Lainez y bueno, ya, que digan que es de la mafia del poder y todo eso, porque ya la revivió el presidente, pero eso te diría, ¿cómo lo vemos? ¿Sí se extralimitó o no? No se extralimitó. La Constitución no prohíbe que se puedan otorgar suspensiones en controversias constitucionales que versen sobre normas generales, como es el caso de una ley o de reformas a diversas leyes, que es el caso que atañe al Plan B. El artículo 14 de la ley reglamentaria de la fracción 1 y 2 del 102, que es la ley que reglamenta la controversia constitucional, sí establece en el artículo 14 que no se pueden otorgar suspensiones en controversias que versen sobre normas de carácter general. Sin embargo,
Esto lo dice la ley secundaria, más no la Constitución. Esto permite a la Suprema Corte realizar interpretaciones constitucionales sobre la posibilidad de otorgar este tipo de suspensiones en controversias que versen sobre normas generales. Lo ha hecho así anteriormente la Suprema Corte, no tan alejadamente, sino recientemente. Uno de los casos fue las controversias que se suscitaron en contra de que nadie puede ganar más que el presidente, en donde también ya se otorgaron suspensiones para que esas reformas a las leyes o esas nuevas leyes no surtan sus efectos en tanto se resuelve la controversia. Este es el tema central de esta medida, preservar el contenido del juicio a efecto de que no se generen violaciones que son tan graves que ya no tenga caso esperarse a la resolución final del juicio porque esas violaciones se consuman. Lo que pretende una suspensión es que no se consumen esas modificaciones que han sido cuestionadas por el Instituto Nacional Electoral hasta en tanto la Suprema Corte tome una resolución definitiva sobre el caso. Es una suspensión otorgada por un solo ministro, en este caso el ministro Javier Lainez. Es una suspensión como la que se otorgan en los juicios de amparo, por eso no es ajena a nuestro sistema jurídico, es totalmente sustentada en criterios que ha tomado la Suprema Corte, en interpretaciones constitucionales y en la idea de preservar el juicio para que la Suprema Corte pueda resolver sin que antes pues ya no tenga sentido resolver porque se ha consumado de manera irreparable el juicio. Ah, está bien eso. Oye, a ver, déjame decirte, Sergio, otro de los factores que se menciona es si es una instancia, el Instituto Nacional Electoral, para presentar esta controversia constitucional. ¿Es una instancia o no lo es? ¿Es una figura que es una instancia o no? Sí lo es. Los órganos constitucionales autónomos están legitimados para promover controversias constitucionales. Lo prevé así la fracción primera del artículo 105 constitucional. Está previsto en la Constitución. Obviamente el Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo y eso le faculta a promover controversias constitucionales. La cuestión que ha sido cuestionada es que no existe una invasión de competencias. Sin embargo, con la reforma al Poder Judicial, que fue una reforma constitucional, que de hecho provino, como bien lo recordaremos, de la iniciativa del entonces ministro presidente Arturo Saldívar, prevé que la controversia constitucional procede en contra de violaciones a derechos humanos. Lo que el ministro Lainez sostiene en esta resolución inicial de la controversia constitucional es que en este caso se están vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía, inclusive también derechos político-electorales, porque con estas modificaciones del Plan B se está afectando al INE para que pueda garantizar de manera adecuada elecciones libres, auténticas, periódicas, bajo los principios constitucionales, es decir, se está afectando las funciones del Instituto Nacional Electoral, que va a repercutir en derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral lo que está haciendo es argumentando la violación a derechos fundamentales. Y eso ya está previsto en la Constitución como una posibilidad de la controversia constitucional. Anteriormente, la controversia constitucional era solamente por invasión de competencias, aunque se llegó a precisar en precedentes que era posible también promover controversias constitucionales por violaciones a derechos humanos. Ahora ya está previsto de forma expresa y muy puntual en el artículo 105, fracción primera, a raíz de esta última reforma constitucional al Poder Judicial, insisto, que provino del ministro presidente Arturo Saldívar. A ver, una última, Sergio. El presidente dijo hoy que no tiene nada de malo y no es ilegal que la presidenta del INE fuera simpatizante de Morena o simpatizante del movimiento. Esto es un asunto que en qué términos debemos leerlos
cuando hace 20, 15 años, recuerdo yo los grandes debates precisamente de que estas cosas por ningún motivo sucedieran. ¿Cómo lo ves? Sin duda sería un retroceso que llegara como consejeros o consejeras, o inclusive a la presidencia del consejo del instituto, personas que sean afines a algún partido, y más cuando sean afines a el partido en el poder. Porque finalmente este instituto debe ser el árbitro en las elecciones, debe ser totalmente neutral frente a cualquier incidencia política, y cualquier vínculo partidista pues generaría una sospecha sobre un buen actuar de este árbitro. Este árbitro por eso se ha considerado constitucionalmente como un organismo autónomo frente a los otros poderes, y esa autonomía también deviene en una independencia de cualquier vínculo político. Sería incorrecto que llegaran personas que tengan una vinculación partidista con cualquiera de los grupos en el poder. ¿Es ilegal? Pues es una cuestión que bajo los términos de la estructura constitucional del instituto es indebida. No está conforme a los fines de la autonomía del instituto, no está conforme a los principios que deben regir a este Instituto Nacional Electoral como árbitro de las elecciones. En ese sentido, se puede generar una correcta argumentación para excluir a cualquier persona a la cual se le acredite. Obviamente esto tiene que tener bases sólidas que prueben ese vínculo para excluirla de la posibilidad de que llegue al instituto. Obviamente se tendría que tomar las acciones debidas para impugnar este tema, que seguramente la oposición y algunos grupos de población organizada lo harán, y lo tendrán que resolver los tribunales conforme a la interpretación constitucional sobre la base de la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral. Es que de repente también uno piensa, si hay pruebas, Sergio, para cerrar, muy claras, muy evidentes de estos nexos, no lo digo en tono peyorativo, sí, lo digo en tono de pues, decisión de vida de personas, en fin, ¿no? No sé si puede, eso les permita, pero digo, ¿por qué no mejor cuando echaron a andar la convocatoria dijeron que quede claro que si esto es así, los vamos a echar a la primera? ¿Y por qué no los echaron? O sea, cuando digo no los echaron, no lo digo peyorativamente, lo digo, ¿por qué no frenaron su participación? Porque lo que viene con las cuatro quintetas son declaraciones como las del presidente y lo que se nos viene, Sergio, ¿eh? Claro, sí, lo que se viene en el sentido de si se tiene control sobre la votación que se realizará en el Senado, pues bueno, tendríamos ahí consumado este temor que bien señalas y que bien se puede evidenciar con determinados vínculos de algunos de ellos o de ellas que están propuestos para la aprobación en el Senado. Insisto, pues conforme a nuestro sistema jurídico, se tendrían que presentar las pruebas, ellos tendrían su derecho de audiencia para que sean escuchados, y tendría que ser un juzgador el que resuelva este tipo de situaciones que generan mucha preocupación. Sergio, gracias, muchas gracias que estuviste con nosotros, buenas noches. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias.